Imaginemos por un momento la absoluta calma de un cielo totalmente despejado. Y de repente, esa tranquilidad se rompe por la furia destructiva de un tornado localizado. La atmósfera terrestre es un sistema fascinante, súper dinámico. Pero cuando intentamos comprender el tiempo meteorológico, nos topamos con una zona que es especialmente caótica e intensa. Una zona que de hecho produce los fenómenos más extremos de todo nuestro planeta. Pues bien, hoy el objetivo es desentrañar exactamente eso, la meteorología de mesoescala. Es literalmente el eslabón perdido entre esos enormes frentes que cruzan continentes enteros y, por otro lado, las pequeñas ráfagas de viento que te levantan el polvo en la calle. Resulta apasionante ver cómo la física más compleja se organiza justo ahí, en esa capa intermedia, para desatar todo su poder. Echémosle un vistazo rápido a la hoja de ruta para este análisis. Primero, abordaremos ese eslabón meteorológico perdido. Segundo, pondremos la observación frente a la teoría. Tercero, veremos los motores de la mesoescala. Cuarto, hablaremos del límite de la predicción. Quinto, nos meteremos un poco en las matemáticas del caos. Y terminaremos con el punto 6, la inestabilidad y convección oblicua. Todo paso a paso. Empezamos con el punto 1, el eslabón meteorológico perdido. Para empezar a darle forma a este enorme rompecabezas, tenemos que entender la inmensa brecha que ha existido de toda la vida en la meteorología clásica. Históricamente, la ciencia avanzó estudiando los extremos, lo muy grande y lo muy pequeño. Por un lado tenemos la escala sinóptica, que abarca más de 2000 kilómetros. Podemos pensar en ella como si fuera un inmenso y lentísimo buque de carga. Son procesos gigantescos, fuertemente dominados por la rotación de la Tierra, y por lo tanto altamente predecibles a días o semanas vista. Pero claro, en el extremo opuesto está la microescala, de menos de 2 kilómetros, y esto es más bien como un enjambre de abejas furiosas. Es pura turbulencia, fenómenos que duran apenas segundos o minutos, donde mandan los flujos de energía a ras de suelo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa justo en medio de estos dos mundos? Ahí es donde entra la mesoescala. Es el campo de batalla donde chocan ese lento buque de carga y el volátil enjambre. Vale, metámonos de lleno en este campo de batalla. Los científicos dividen todo este terreno intermedio, que va desde los 2 hasta los 2000 kilómetros, en 3 porciones súper precisas. Primero, la escala mesoalfa, la más grande de todas, de 200 a 2000 kilómetros. Aquí metemos cosas como los huracanes pequeños. Luego bajamos a la mesobeta, entre 20 y 200 kilómetros. Aquí es donde habitan las brisas marinas y las tormentas más bestias. Y por último, la más pequeñita, la mesogamma, de 2 a 20 kilómetros, que alberga las formaciones más veloces y destructivas. Tener claras estas subdivisiones es clave, porque nos permite clasificar procesos que hasta hace nada parecían simples anomalías inexplicables en los mapas del tiempo. Y para bajar toda esta teoría a la realidad observable, solo hay que repasar los pesos pesados de la meteorología, los sistemas más violentos que viven en exclusiva en esta escala. Hablamos de las temibles supercélulas, hablamos de tornados capaces de arrasarlo todo, hablamos de destructivas líneas de turbonada y de esos inmensos complejos convectivos de mesoscala. Aunque ojo, también incluye cosas del día a día, como las brisas marinas, o maravillas como las ondas de montaña, que son las que montan unas turbulencias tremendas para los aviones comerciales. Al final, son fenómenos que determinan el tiempo severo que vivimos a nivel local y que sin embargo se escapan de los mapas gigantes y también de la microescala. Van totalmente por libre. Pasamos al segundo bloque. Observación frente a la teoría. Ahora que ya sabemos qué clase de bestias habita en este grupo, toca dar un pasito más y ver cómo la física de fluidos define teóricamente esta capa. Hay un concepto absolutamente central en la dinámica atmosférica, que es el radio de deformación de Rossby. Suena muy técnico, pero es fácil de imaginar. Es como una frontera invisible. Es el tamaño exacto que tiene que alcanzar un sistema meteorológico para que la rotación de la Tierra empiece a afectarle tanto como lo hace la simple gravedad o la flotabilidad del aire. Si un sistema es más grande que este radio, la Tierra y su rotación dictarán cómo se mueve. Si es más pequeño, el sistema simplemente ignora la rotación por completo. En nuestras latitudes medias, esta frontera mágica está en torno a los 1000 kilómetros. Es un límite físico perfecto para enmarcar la mesoescala. Y aquí llegamos a la clave absoluta, el número 1. Ese 1 representa el número de Rossby, que básicamente mide quién gana la pelea, si la aceleración bruta de las partículas o la fuerza de Coriolis provocada por la Tierra. Pues bien, en la mesoescala el número de Rossby siempre es igual o mayor a 1. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que a diferencia de los típicos anticiclones inmensos y tranquilos, aquí dominan las diferencias de presión, de forma aplastante. El viento ya no viaja calmadamente paralelo a las líneas del mapa, no. Aquí el aire sufre aceleraciones masivas, disparándose sin control para rellenar esos vacíos de presión. Y es exactamente eso lo que genera el caos tan característico de las tormentas locales. Tercera parte, los motores de la mesoescala.
Claro, viendo que estamos ante sistemas tan acelerados, tan fuera de control respecto a la gran escala, la pregunta del millón es, ¿de dónde sacan tantísima energía? Principalmente hay tres motores. Primero, las irregularidades del terreno, una montaña que obliga al viento a subir de golpe, o incluso el asfalto ardiente de la ciudad creando lo que llamamos una isla de calor. El segundo motor son los ajustes de los sistemas grandes, como un frente frío o las corrientes en chorro de la alta atmósfera. Y el tercero, y quizá el más interesante, son las puras transferencias de energía. La mesoscala actúa literalmente como un ladrón, roba energía de las escalas inmensas de arriba y de la microescala de abajo, lo junta todo y lo usa para desatar tormentas brutales. Cuarto punto de hoy, el límite de la predicción. Este robo constante de energía y de diferentes tamaños es lo que crea el mayor dolor de cabeza de toda la meteorología actual. Por esto es tan difícil predecir estos sistemas. El problema está en la pura matemática de cómo se propagan los errores. Cuando los ordenadores calculan el tiempo, siempre hay pequeñísimos errores iniciales a nivel microscópico, pura turbulencia 3D que no podemos medir perfectamente. A escala de continentes, esos errores tardan días en estropearnos el pronóstico, pero aquí, en la mesoscala, como todo interactúa tan rápido, esos errores microscópicos burbujean hacia arriba a una velocidad que asusta. Contaminan el pronóstico por completo en cuestión de horas. La incertidumbre literalmente hierve desde abajo hacia arriba, arruinando la predicción local mucho antes de que afecte el pronóstico del país entero. Llegamos a la quinta sección, las matemáticas del caos. Para poder lidiar con toda esta contaminación de datos y estas velocidades salvajes, la física no puede cruzarse de brazos, tiene que poner algo de orden con matemáticas. Y aquí es muy curioso ver cómo se rompen las reglas de toda la vida. En la meteorología a gran escala, siempre se usa algo llamado aproximación hidrostática. Básicamente, asumimos que la gravedad que tira del aire hacia abajo empata perfectamente con la presión que lo empuja hacia arriba. Resultado, el aire no acelera en vertical, cero. Pero ¡bingo! En la mesoescala, esta regla salta por los aires. Dentro de una buena tormenta, el aire sube y baja a una velocidad que a veces supera la propia velocidad del viento horizontal. Al romperse este equilibrio, hay que reconstruir toda la matemática de los modelos. Y claro, como no podemos asumir un aire inmóvil en la vertical, entra en juego un atajo matemático que es una genialidad, la aproximación de Boussinesq. Lo que hacen los expertos es simplificar unas ecuaciones dificilísimas, asumiendo que el aire, por lo general, no cambia de densidad al moverse, excepto, y este es el gran truco, cuando calculan la flotabilidad. Es decir, sí tienen en cuenta cómo la densidad cambia por culpa del calor cuando el aire tiene que ascender. Es un compromiso perfecto. Permite que los ordenadores puedan resolver el problema sin bloquearse, pero sin perder de vista ese aire caliente subiendo, que es al fin y al cabo la chispa que enciende la tormenta. Y finalmente, el sexto y último bloque, inestabilidad y convección oblicua. Gracias a todas estas matemáticas tan refinadas, se han podido descubrir mecanismos de la mesoscala que son francamente misteriosos. Para entender el que rompe todas las reglas, vamos a plantear una especie de paradoja. Imaginemos una burbuja de aire en la atmósfera. Esa burbuja está súper estable. Si intentamos empujarla en línea recta hacia arriba o hacia abajo, se resiste. Tiene un equilibrio vertical perfecto. Y al mismo tiempo, si intentamos empujarla en línea recta de forma horizontal hacia un lado, también se resiste. Tiene un equilibrio inercial perfecto. El aire está como anclado. Ni sube, ni baja, ni se mueve a los lados. La lógica nos diría que ahí, de ninguna manera, podría formarse una tormenta, ¿verdad? Pues resulta que sí, y esto es lo más alucinante de todo, la inestabilidad simétrica. En ese mismo lugar donde el aire se niega a moverse en línea recta, si esa burbuja recibe un empujoncito en diagonal, en un ángulo súper específico, de repente todo el sistema colapsa, se vuelve tremendamente inestable. Las fuerzas de flotabilidad y rotación se alían y el aire sale disparado. A esto se le llama convección oblicua, un ascenso en diagonal que es una auténtica bestialidad. De hecho, este fenómeno es el gran culpable de esas increíbles y severas bandas de lluvia y nieve que vemos acompañando a los grandes ciclones de nuestras latitudes. Todo por moverse en diagonal. Entender maravillas como la convección oblicua, donde la atmósfera encuentra un atajo en diagonal para liberar toda su furia, nos demuestra lo increíblemente compleja que es la mesoescala. Es el verdadero campo de batalla de nuestra atmósfera. Hasta hace poco, intentar calcular esto en tiempo real era ciencia ficción, pero gracias a los superordenadores modernos, por fin empezamos a simular estas turbulencias en 3D sin usar tantos atajos matemáticos. Avanzamos a una velocidad de vértigo, y la gran pregunta que queda flotando es, con unos ordenadores cada vez más potentes, ¿dónde estará el verdadero límite a nuestra capacidad de predecir el caos absoluto? Es una frontera apasionante. Y con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje